Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra de Dios. Que sea la gracia y el amor del Espíritu Santo inundando sus corazones. Quiero invitarlos para que en este día nos pongamos en las manos de Dios y nos encomendemos a la intercesión del Padre y Doctor de la Iglesia, San Atanasio de Alejandría, el cual celebramos en el día de hoy. Les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la fuerza, la asistencia del Espíritu Santo, que venga a visitar nuestras vidas y nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, derrámate en cada uno de nuestros corazones. Llena nuestras vidas con tu presencia. Enriquécenos con tus dones, con tus carismas. Ven a orar en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la liturgia de la palabra del día de hoy. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versos 7 al 21. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que, desde los primeros días, Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a mi favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Escuchadme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre. Lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que he leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Decid a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Les proclamo el Evangelio del día de hoy tomado de San Juan capítulo 15 versos del 9 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa palabra que el Señor nos regala en este día, y maravilloso también el santo que celebramos en el día de hoy, San Atanasio de Alejandría, del cual quiero hacer mención también en esta conmemoración de que Él ha sido transformado por la obra de la gracia y hoy goza del reino de los cielos. En la primera lectura, queridos hermanos, hemos visto cómo se toman decisiones en el momento en el cual Pablo y Bernabé suben a Jerusalén para tenerse cita o darse cita en lo que es conocido como el primer concilio de nuestra Iglesia Católica, el Concilio de Jerusalén. Y allí se nos narra cómo la discusión fue fuerte, no fue tan fácil, pero todos escuchaban lo que los apóstoles iban diciendo, guardaban silencio y permitían que la autoridad que ellos habían recibido saliera a relucir en cada una de las determinaciones y de lo que iban organizando con respecto de la iglesia naciente. Todo esto nos debe llevar a pensar a nosotros cuán importante es los sucesores de los apóstoles, que fueron quienes después siguieron realizando este tipo de concilios para ponerse de acuerdo y descubrir cuál era la doctrina que nuestro Señor Jesucristo había predicado. A partir de la lectura de los signos que se iban dando, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles y cómo muchos de ellos iban abrazando la fe, se dan cuenta de que no hay que imponerles cargas de las que ya tienen. Dice el apóstol, cargas que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar. A veces, queridos hermanos, nos obstinamos en ponerle cargas a los demás en cosas que no son ni siquiera esenciales, que simplemente son caprichos humanos. Y esto sucede mucho en los ambientes parroquiales, en los grupos, cuando los unos quieren imponer su criterio por encima de los otros. Por eso es importante escuchar la sabiduría de los antiguos y también de aquellos que han sido instituidos por el mismo Señor Jesucristo como embajadores de su palabra. En el caso concreto de la actividad de la parroquia, pues los sacerdotes, los diáconos, todos ellos han recibido una gracia especial de parte de Dios y ayudan a discernir las situaciones que se van presentando. Y en las cosas más importantes, más esenciales de nuestra fe, pues le corresponde a los obispos, en comunión con el Papa, congregarse para tomar decisiones. Y de este modo es como la Iglesia se va robusteciendo y va teniendo muy en claro cuál es la voluntad de Dios. Porque donde está el obispo está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está donde está la Iglesia. Es un principio de comunión muy manifestado por los padres de la Iglesia, sobre todo en aquellos momentos en los cuales no sabemos qué decisión tomar. Donde está el obispo, está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, está la Iglesia. De allí que todo con el obispo, nada sin el obispo. Esto nos da mucha claridad en nuestra doctrina. El evangelio que se nos presenta en el día de hoy es los versículos sucesivos de lo que es conocido como la parábola de la vid verdadera. Sabemos que en la parábola de la vid verdadera, Jesús dice en 7 veces el verbo permanecer. Permanezcan, conjugado en distintos tiempos, en distintas formas, pero que todo apunta a la importancia de permanecer en el Señor para poder producir frutos abundantes. Y allí Jesús nos dice nuevamente, le dice a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor.
Jesús nos ha entregado su amor, nos ha entregado su gracia, su ternura, todo de sí. Nos amó hasta el extremo, que es dar la vida en rescate por cada uno de nosotros. Pero aquí Él nos dice cuál es la clave para permanecer en su amor. Y es algo sencillo, pero que lógicamente en el día a día pues no es tan fácil de llevar a la práctica. Pero que con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, sí lo podemos hacer. Es de recordar que Jesús nunca nos va a poner a nosotros un mandamiento que supere nuestras fuerzas. Si el Señor nos dice, permanezcan en mi amor, es porque nosotros tenemos la capacidad espiritual, con la fuerza del Espíritu, para permanecer en su amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el Señor, en su amor, en su gracia? Guardando sus mandamientos. Lo que a veces rompe nuestra relación con Dios es la desobediencia, o no a veces, sino todas las veces, cuando no hacemos caso de su palabra de amor. En ese momento nos vamos apartando de Él. A veces es muy común darnos vacaciones espirituales, pero nada más perjudicial para la salud espiritual que el tomarse un tiempo para otras cosas que no sean Dios. Porque resulta, mis queridos hermanos, que las consecuencias del pecado son muy nefastas, dañan el alma. Personas que dicen, no, pero eso por un fin de semana, eso por una vez que lo haga. Ustedes no saben o no sabemos el daño que nos hacemos a nuestro progreso espiritual con esos momentos en los cuales no permanecemos en el amor de Dios y no guardamos sus mandamientos. Porque sabemos que cuando nos separamos del amor de Dios, nuestra alma y todo nuestro ser se marchita y la tristeza empieza a dominar nuestra vida y nuestro corazón. La clave está en permanecer fieles a los mandatos del Señor, como Jesús obedece a los mandatos del Padre. Nos dice, así ustedes, si quieren permanecer, deben cumplir mis mandamientos. Y dice, os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Todo esto es para que vivamos felices, para que seamos alegres. Los mandamientos están no para como ponernos por allá en la posición de sumisión, de que es que este realmente no hace nada, porque no va a la fiesta, porque no se emborracha, porque no tiene participación en pecados. Muchos creen que es de esa manera, pero no. Los mandamientos, por el contrario, están no para subyugarnos, sino para hacernos crecer espiritualmente y para que cumpliendo los mandamientos seamos felices. Finalmente quisiera resaltar de la vida de San Atanasio de Alejandría, que es el santo que celebramos en el día de hoy, y es que él fue aclamado por el gran teólogo y obispo de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, como la columna de la iglesia. Ojo, lo denomina columna de la iglesia a San Atanasio de Alejandría. No es casualidad que cuando uno va al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, la silla petrina esté llevada en hombros de 4 padres de la iglesia, que son las columnas de la iglesia, sostienen la sede de Pedro a través de su enseñanza, de su vida y de su conducta. Esa estatua se encuentra sostenida por San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, San Agustín y por supuesto por el santo que hablamos del día de hoy, San Atanasio de Alejandría. Es el apasionado teólogo de la encarnación del Logos. Él fue el que desarrolló la teología de la encarnación de una manera más profunda. De allí que fue el más importante y tenaz adversario de la herejía arriana. Arrio decía que Cristo era reducido a una criatura intermedia entre Dios y el hombre, es decir, un Dios creado. Jesucristo no fue Dios desde la eternidad. Eso decía la herejía de Arrio.
en los primeros siglos del cristianismo. San Atanasio de Alejandría nace en Egipto hacia el año 300. Participó del Concilio de Nicea en el año 325. Se combate a Arrio en este concilio, donde se afirma que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, homoousios del Padre, como escribían en griego el credo en ese momento, es lo que nosotros profesamos el día domingo en el credo, de la misma naturaleza del Padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, es decir, homoousios del Padre. Y allí se afirma que es de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma esencia de Dios Padre, es decir, que no es una criatura. A través de esa enseñanza se combate esa gran herejía donde se decía que en la encarnación el Padre adopta a Jesucristo como hijo y le da una categoría divina, pero no es así. Por la persistencia de la herejía, San Atanasio le tocó vivir 17 años en el destierro y sufriendo por la fe en el desierto. Él es apoyado por San Antonio Abad, es contemporáneo del gran padre del desierto, San Antonio Abad. A él iba, le pedía consejo, dirección espiritual, dos grandes titanes de la fe que concordaron en la época y el uno le ayuda al otro. Murió San Atanasio de Alejandría el 2 de mayo del año 373. Estamos hablando del siglo IV de nuestra era cristiana. Su obra más famosa es el Tratado sobre la Encarnación del Verbo. Ya sabemos a qué hace referencia. Su célebre frase fue: el Verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser Dios. Dios se hace hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Con su resurrección, el Señor destruyó la muerte como si fuera paja en el fuego. En este tiempo de la Pascua, esta frase es hermosísima. Con la resurrección, el Señor destruyó la muerte como si fuera paja en el fuego. Él, como conoció a San Antonio Abad, escribió su vida. Fue conocido como el gran bestseller de la antigua literatura cristiana, una obra que ayudó a crecer el monaquismo en aquella época, es decir, la vida de los monjes que apenas estaba iniciando. San Antonio es conocido ante todo por su servicio a Dios. Antes que nada, es un hombre conocido porque toda su vida la entregó al servicio de Dios. Pidámosle a Él su intercesión y su ayuda en este día donde la iglesia pasa por problemas, por dificultades, incluso a veces la teología y la dogmática se ve atacada por las herejías modernas. Que Él nos ayude a discernir y le conceda gracia de Espíritu Santo por su intercesión a todos aquellos que tienen en sus manos la gracia de sostenernos en la fe, en la sana doctrina. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día en el amor del Señor.